Dios los bendiga, hermanos. Si me acompañan, vamos a empezar vamos a leer un mensaje hoy en Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10:6. Dice las Santas Escrituras, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. A los que han leído, ¿verdad?, la escritura, la Primera de Samuel 10, yo sé que muchos de aquí ya han leído, ¿verdad?, este mensaje, esta historia que pasó aquí en estos tiempos, ¿verdad?, con el rey Saúl. Cuando fue elegido como Dios lo eligió, lo escogió, ¿verdad?, para que reinara en su pueblo, ¿verdad? Una parte difícil que le tocó. Y hoy yo lo agarré este mensaje y pues ha estado en mi corazón, ¿verdad? Y digo, cuando Dios quiere usarte, ¿verdad? Y nosotros a veces por alguna otra razón a veces no estamos preparados, ¿verdad? Pero como siervos de Dios que somos, dice la Escritura que en todo momento nosotros debemos de estar listos, ¿verdad? Preparados. Y a este rey, pues le tocó una parte difícil porque era un pueblo, los que han leído la historia, ¿verdad? De este rey, de esta época de ahí que está hablando, ¿verdad? Era un pueblo, como les dijera, pues grande, ¿verdad? Numeroso, y aparte, pues un rey, pues un presidente, ¿verdad? Vamos a decir de aquí de este país. Habían partes que él era aceptado, pero habían otras que no lo aceptaban, ¿verdad? Como nos pasa a veces a nosotros. Somos hijos de Dios, somos cristianos y a veces, desgraciadamente, la gente o el ser humano, ¿verdad?, te ve de acuerdo a tu situación o a lo que tú tienes o tus raíces, ¿verdad? Este rey Saúl, dice la palabra de Dios, venía de la familia más pequeña, ¿verdad?, de esa época. Y mucha gente no lo aceptaba porque decían, ¿y este qué? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Porque así pasa a veces. Ahora en día también Dios escoge a uno de nosotros y mucha de la gente dice, ¿y este qué? ¿Verdad? Y viene el diablo y se rebela contra ti, ¿verdad? Pero como nosotros le servimos a Dios y caminamos por fe, nosotros debemos de ser fieles para que Dios nos exalte y termine la meta que nosotros queremos en nuestro corazón y que Dios termine el propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, vamos a cierto punto perder la dirección con Dios, ¿verdad? Voy a seguir leyendo porque quiero llevarlos al punto final de lo que Dios a mí me ha enseñado a través de esta escritura, como el rey Saúl, ¿verdad? Pues Dios le dio una promesa, lo ungió como rey, ¿verdad? Y a través de mucho de su desobediencia o yo le digo, de su afán, ¿verdad? Se olvidó de lo principal, se olvidó que no era él, no eran sus fuerzas ni el pueblo, ¿verdad?, sino que era Dios que lo iba a usar. Pero a veces, como no sabemos esperar, perdemos, hermanos, la bendición. Perdemos lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas, porque a veces confiamos o miramos el problema tan grande delante de nosotros que pensamos que con nuestra sabiduría vamos a resolver el problema. Pensamos que con nuestras armas, ¿verdad?, que con nuestra inteligencia, o qué sé yo, nuestros estudios, qué sé yo, si tú eres un negociante, con lo que tú tienes en el banco, con lo que sea, hermano, tu situación que sea, ¿verdad?, vamos a resolver ese problema o vamos a pasar, ¿verdad?, al otro lado. Pensamos nosotros ya lo tenemos hecho. Este rey le pasó algo similar así. Entonces vamos a continuar leyendo y dice en el 7, y cuando te hayan sucedido estas señales,
haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo, ¿verdad? Qué bonito que Dios te confirme, que diga yo estoy contigo. Dice el 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, aquí, hermanos, en este capítulo 8, ¿verdad? Podemos ver, Dios le da unas instrucciones a este profeta, ¿verdad? Para que se las diga a este muchacho que ha sido ungido para rey, ¿verdad? Entonces, el problema es que a veces nosotros no esperamos las instrucciones. Dios nos da las instrucciones, pero no esperamos nosotros. Y nos esforzamos. No es malo que te esfuerces, ¿verdad? No es malo esmerarse, ¿verdad? Pero es malo cuando tu esmero, cuando te esfuerzas demasiado y tú llegas a una etapa que te olvidas que no es por tus fuerzas, como acabo de decir, no es por tu esmero, sino que es por la gracia de Dios. Cuando se nos olvida eso, entonces pasamos ya a hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. Y no debe de ser así. Entonces, a este rey fue lo que le sucedió. Y dice que él tenía que esperar, ¿verdad?, al profeta para que le mostrara lo que iba a hacer. Pero no lo hizo así. O sea que decidió hacerlo diferente. Esta escritura tiene mucho que sacarle, mucho mensaje, porque a veces puede ser que uno se toma los atributos que no te corresponden, ¿verdad? Porque este rey fue lo que hizo también. Se tomó, hizo cosas que él no las tenía que hacer, las tenía que hacer el siervo de Dios, ¿verdad? La persona, vamos, en ese caso era su guía, ¿verdad? Su mentor, digamos, que Dios le había puesto a su lado para que guiara ese reino, ese pueblo, para que Dios lo exaltara. Pero como él no le vino a la mente eso, ¿verdad? Y se afanó demasiado, dice, me esforcé. Vamos a estar leyendo adelantito, ¿verdad? Entonces se olvidó él, se salió de la voluntad de Dios y lo quiso hacer en su propia sabiduría. Y ahí es donde entramos en pecado, donde ya Dios no le agrada que uno haga eso. Dice el 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día, ¿verdad? Hasta ahí estábamos bien, hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Y cuando llegaron allá al collado de aquí, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, ¿verdad? Podemos ver gentes que, vamos a decir, conocen tu trayectoria, conocen tu familia, y de la noche a la mañana ven que tú estás acá arriba, ven que Dios te prospera, que tu negocio ha prosperado, que tu familia ha sido salva o sana, ¿verdad? Y dicen, ¿y pues quién es este? Si yo, como le pasó a Jesús, ¿verdad? Cuando predicaba en su pueblo, ¿quién le creía? Porque lo miraron ahí, pues, que se creó entre ellos mismos. Entonces así le pasaba a le decían, ¿quién es este? Pero Dios lo iba a enaltecer, ¿verdad? Dios ya lo había empezado a enseñar delante del pueblo que era un hombre bendecido. Y si ustedes se dan de cuenta, Dios usó a este muchacho, digamos, por decirlo así, ¿verdad? De una familia, como les dije, pequeña, sencillos. Yo imagino, bueno, dice que eran de dinero, ¿verdad? Porque los que han leído esta escritura, ¿verdad?, saben de que pues sí tenía siervos, los mandó a buscar, y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que una familia pequeña, de que salga un rey de ahí, ¿verdad? En cambio la gente, el ser humano, busca siempre las grandezas,
busca una familia de prestigio, ¿verdad? Un apellido que suene, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces ellos no eran nada por el estilo, pero Dios era el que estaba haciendo la obra. Entonces la gente decía, ¿qué nos va a enseñar este? Mira, pues si familia pequeña aquí, ¿quién se cree? Entonces, ustedes ya saben lo que sucedió ahí, pero luego, nos vamos a ir de ahí, nos vamos a ir a Primera de Samuel 13, vamos a empezar desde el 13 del 1. Vamos a leer este de aquí, nos vamos a ir hasta al 9, si Dios nos lo permite. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Yo leí esta escritura, ¿verdad, hermanos? Como les decía, Dios ya le había dado una promesa a este rey. Dios ya lo había ungido a través del profeta Samuel. Ya le había hablado a su vida. Dios ya le había confirmado ciertas señales en su vida, ¿verdad? Pero la última en esta trayectoria que vamos leyendo, que le dijo, ¿verdad? El profeta le dijo, es como si le dijera, adelántate, Toño, a Waycross, y allá te alcanzo yo al ratito, me esperas ahí hasta que yo llegue, no te vayas, ¿verdad? Fue prácticamente lo que este profeta le estaba diciendo al rey Saúl. Adelántate de mí y me esperas 7 días, ¿verdad? Hasta que yo llegue. Le dijo, ¿para qué? Para que ofrezcamos ofrendas a Dios, holocaustro, ¿verdad? Para que Dios confirmara su reinado, para que Dios, lo exaltara, porque otra vez más digo, ¿verdad? Era un pueblo que estaba indeciso, por decirlo así, en ciertas áreas, o un país encontrado, pues todavía no aceptaban no ese reinado, sino la persona que iba a gobernar sobre ellos, ¿verdad? Porque ellos pidieron un rey y Dios se los dio. Ahí está su rey, ¿verdad? A veces pedimos y no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero había cierta gente que todavía no estaban de acuerdo con esa decisión de que fuera él el rey. Porque imagínate, en esos tiempos yo me imagino hubo otras familias poderosas que andan, no, pues tengo a mi hijo, que sea él el rey, ¿verdad? Y una disputa, y ahí, ¿sí me entiende? El conflicto. Pero Dios dijo, no, voy a usar. Pero a veces cuando nos salimos de la voluntad de Dios, de la desobediencia, fallamos y hacemos el ridículo, por decirlo así. El diablo nos destruye. Fue lo que a este rey le pasó. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando Dios nos da promesas a tu vida, ¿sí me entiendes? Porque venimos a los caminos del Señor, hermanos. Dios nos da promesas que nos las va a cumplir, pero tenemos que hacer lo que decía este profeta, espera, ¿sí? Hay que esperar. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a esperar en Cristo Jesús? ¿O cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar, hermanos? Que Dios nos bendiga. Ya somos bendecidos, pero ¿y si nos toca esperar toda la vida? ¿Qué importa? Porque vamos a perder, si lo ves de una manera carnal, vamos a decir terrenal,
toda tu vida esperando en Cristo Jesús. Pero qué bueno, porque vamos a ir a gozar de la vida eterna, porque esperamos en Cristo Jesús, porque no nos fuimos, ¿sí? Porque no empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y el diablo nos roba, el diablo nos quita todo, porque si tú ves nuestra salvación, nosotros tenemos, dice la palabra, que esperar en Cristo Jesús. Y a veces no queremos esperar, porque desde pequeños nos vienen hablando de Jesús, que Jesús ya viene, que Cristo ya viene. ¿Cuántas historias no he escuchado yo en mi corta vida que tengo, verdad? Que me han dicho, ya Cristo ya viene, sale el virus, no, ya son las señales que ya viene Cristo. La guerra por allá, no, que es la señal. Sí es cierto, hermanos, son señales, son acontecimientos que se van a dar, ¿verdad? Son ya señales, son señales ya del parto, pero Dios todavía nos está dando una oportunidad para que nos pongamos a cuentas con Él, para que arreglemos nuestra vida espiritual, para que nosotros, hermanos, nos enderezcamos de nuestros torcidos caminos, ¿verdad? Que a veces caminamos. Dios nos da una oportunidad más, porque todos los que estamos aquí hoy en día reunidos, hermanos, Dios nos ha dado una oportunidad de venir a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí estoy una vez más, ¿sí? No es casualidad, hermanos, mucha gente de hoy ya amaneció muerta porque, y cristianos, se apartaron de Dios, fueron por allá, se tomaron una cerveza, en un accidente padecieron, les robó el diablo la victoria. Les robó el diablo la bendición, la promesa que Dios le había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no esperaron en Cristo Jesús. Y el diablo les robó. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos esperar en Dios para que Dios cumpla la palabra. Fíjate que este párrafo que leímos aquí en el 3 dice que este rey, ¿verdad?, o su hijo atacaron la guarnición de los filisteos, y como quiera que sea, usted lo puede interpretar, bueno, vencieron, ¿verdad? O intimidaron en ese momento a esa guarnición, a ese batallón o a esa tropa, como usted se le haga más fácil entender, ¿verdad? Y él se puso a decirle al pueblo, hemos vencido, mira, y todos se reunieron. Y dijeron, no, pues ya estamos venciendo. Dice que pues agarraron fuerza. Pero a veces ese es el error que cometemos, que no le pedimos dirección a Dios, no confiamos en Dios y hacemos lo que nuestros ojos ven. Y lo que nuestros ojos ven es lo mismo que nos causa a nosotros nuestra derrota, nuestra desgracia, porque no sabemos lo que viene mañana. Entonces vamos a seguir leyendo para que ustedes se vayan dando cuenta. Entonces dice... Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, dice, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Dice la palabra de Dios, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces, hermano, podemos ver nosotros, ¿verdad? Este rey les mandó a avisar a todos lo que había sucedido, pero el diablo dijo, espérate, ahorita van a ver. Entonces dice que tenía 3,000 hombres y pico, ¿verdad? Y otros 1,000 con su hijo. Entonces, ahora te imaginas el número de estos guerreros, de estos soldados. Cuando yo imagino que el pueblo se dio cuenta, oye, mira, somos tantos, somos, vamos a decir, no estoy diciendo que dice la Biblia, somos 5,000. Y luego te llega la noticia a ti, no, pero nuestro enemigo tiene 5,000 o 10,000 allá y 20,000 acá. ¿Qué van a hacer? Entra en pánico. ¿Te imaginas? Dice que era un ejército numeroso como la arena. Imagínate para contar la arena del mar. Entonces ellos entraron en pánico. ¿Por qué? Porque el líder que los estaba guiando, ya él había entrado en el afán. Ya él ya no dependía de la fuerza que era Dios, sino de su propia sabiduría.
Porque él dice que apenas, pues si ahorita como acabamos de leer, apenas reinado como un rey, vamos a decir, establecido 3 años, ¿verdad? Le faltaba experiencia, le faltaba a él seguir escuchando a su guía, a su mentor, y no lo hacía. Entonces, como no lo hizo, ¿verdad? Se prestó él vamos a decir, al afán, se dejó él llevar por su propia sabiduría, por su fuerza, y fue su error de él, ¿verdad? Entonces dice el 6, cuando los hombres de Israel vieron estas cosas, ya vimos, ¿verdad? Se escondieron y entraron en pánico. Dice el 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces, hermano, algo muy importante es eso, ¿verdad? Tener sabiduría para esperar, porque nosotros entramos en pánico cuando vemos que ya no hay dinero en el banco, que no hay trabajo, que se nos va a acabar el trabajo. Es un pánico, hermanos, porque, oye, no tienes para pagar tus biles, no tienes para pagar la renta, para, no sé, los muchachos jóvenes ir a la escuela. Yo creo que no les pasa, ¿verdad? Porque tienen padres que les ayuda, ¿verdad? Tienen como este rey, su guía, ¿verdad? Que les alumbran el camino. Pero si ellos no se someten a sus padres, ¿verdad? Y hacen lo que les dicen sus padres para que les vaya bien en su vida, les va a ir peor todavía. Entonces dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció él holocaustos. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, el error que el profeta Samuel le dijo nada más que esperara para que ofrecieran, le dijo, ofrendas, ¿verdad?, y holocaustos a Dios de paz, ¿verdad? Y este rey, yo me imagino que es de paz, pues si me van a atacar de acá, o sea, entró, yo me imagino, en pánico, se afanó su corazón y perdió la dirección de Dios, porque se tomó ese atributo que no le correspondía a él, y fue algo de las cosas feas, ¿verdad?, o peores que pudo haber hecho, porque él no tenía que hacer eso. Eso no era su parte en ese papel. Su parte de él era esperar y ser fuerte para que su pueblo, para que sus soldados, ¿verdad?, tomaran confianza y juntamente con él esperaran al profeta para que les diera direcciones de parte del Señor, ¿verdad? Dice el 10, y cuando él acababa de ofrecer holocaustos, he aquí Samuel, que venía a Saúl, salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel respondió, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Si ustedes pueden ver en ese capítulo, hermanos, ya somos iguales nosotros, ¿verdad? Ponemos tantas excusas. No, pero Señor, es que yo pensé que con este negocio me iba a ir bien y pues iba a pagar esta deuda, y no, pues mira, tuve que pedir prestado por acá para cubrir acá. ¿Y a qué nos llevó eso? A agobiarnos más, a perder quizás lo poquito que teníamos. ¿Por qué? Por no haber esperado en Dios, por no haber escuchado la palabra que Dios ya te había hablado, por no haber hecho caso. Si Dios dice no te muevas, no te muevas, espera, hermano, ¿sí? Si Dios dice, oye, no es mi voluntad que te vayas por este camino, no te vayas, porque es Dios hablándote, es Dios extendiéndote la mano, porque si no nos va a pasar como este rey. El 12 dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé
pues y ofrecí holocaustos. Esa palabra cuando yo la estaba leyendo dice me esforcé, ¿verdad? Es una palabra que pues en este caso, ¿verdad? Yo la tomo, se afanó, ¿verdad? Porque Dios, cuando Dios te da una promesa a tu vida, hermano, uno la agarra y la cree, ¿verdad? Y ahora por fe sabemos que va a ser así. Pero Dios a este hombre ya le había hablado, ya le había confirmado, ya en aquel día dice, ya se le habían hecho todas las señales que Dios le había hablado a su vida a través del profeta. Pero le faltaba una, que era esta, esperar en Gilgal, ¿verdad? Y pasaron, ¿qué? 3 años, qué sé yo, quizás más o quizás menos, que todavía no se dio esto. Cuando le llegó la hora de esperar, el hombre no esperó, falló. ¿Y qué le pasó? Perdió, hermanos, su salvación, perdió su bendición. A veces nos pasa a nosotros eso, hermanos, porque no esperamos en Dios. Nos vamos por lo más fácil. Nos vamos porque estoy trabajando con este patrón, me paga $13 la hora y aquel me va a pagar $18 la hora o me va a dar 20 por hora. Y nos vamos porque los ojos carnales ven nada más lo material. Pero tú no estás viendo que con este patrón que te daba $12 la hora, va a tener trabajo por 3 años más, ¿verdad? O por 1 año, qué sé yo. Y en 1 mes o 2 meses se le va a terminar el trabajo. Pero nosotros no miramos eso. Y ahí es donde fracasamos. Porque imagínate, tú dejas a tu patrón y tu patrón te reemplaza por otro trabajador. Y a ti se te acaba el trabajo y regresas para atrás. Y uno como cristiano, ¿verdad? O cualquier persona que sea, ok, si es bueno, le da su trabajo. Pero si ya no te puede recibir porque ya él ya cubrió tu lugar con otra persona, te quedas, hermano, sin la bendición. Te quedas sin tu trabajo. Te quedas con el fracaso en tu vida por no haber esperado en Dios, ¿verdad? Porque no esperamos nosotros que Dios nos responda. Nosotros le pedimos a Dios y queremos que Dios así nos haga el milagro, ¿verdad? Entonces dice que este rey perdió todo. Fíjate, y seguimos leyendo, y a mí me tocó edad eso, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Te imaginas cuando ese hombre escuchó eso, hermano? Yo me imagino cómo se ha de haber sentido. Pero lo más triste, ¿verdad? Los que han leído esta historia, esta escritura, es que este rey no se arrepintió y le pidió perdón a Dios, porque hubieron otros reyes que hicieron cosas peores que él. Yo podría mencionar algunos 2 o varios que yo he leído, ¿verdad? Que hicieron barbaridades que no se compara con lo que este hombre hizo. Pero la diferencia es que aquellos hombres se humillaron, le pidieron perdón a Dios, sacrificaron su alma para que Dios los restaurara. Y este hombre no lo hizo así. Él siguió en su, ok, está bien, déjame entonces, yo le voy a dar. Yo soy el que dirige aquí, ¿verdad? Y ese fue su destrucción. Entonces a nosotros nos pasa igual, hermanos. Por eso yo les decía al principio, necesitamos esperar, ser pacientes y esperar en Dios, ¿verdad? Para que Dios nos dé a nosotros el camino correcto para caminar sobre esta tierra. Porque no importa, hermano, qué edad tú tienes, si eres un chamaquito, un joven, un viejito, de la edad media, un joven como yo, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tú tienes un don que Dios quiere usar. Dios quiere usar, pero necesitamos nosotros, hermano, enderezar nuestro caminar con Cristo para que Dios nos dé la dirección que necesitamos seguir para que Dios nos use, para que Dios te exalte, ¿sí? Porque en esta vida, hermano, en este país donde vivimos, hay muchas oportunidades, demasiadas para todos nosotros. Pero así como hay muchas oportunidades, también hay mucha trampa de Satanás, especialmente para los jóvenes de hoy en día. Entonces estamos bendecidos, y así como estamos bendecidos el pueblo de Dios, también hay mucho demonios tendiéndote trampas para nosotros, para que no se cumpla en nosotros el don que Dios quiere que tú desarrolles,
para que no se cumpla en nosotros la meta, en lo que nosotros queremos alcanzar. Y nos pone cosas más fáciles para desviarnos. Y gracias a Dios, en su amor y misericordia, ¿verdad? Dios nos recibe para atrás, Dios nos perdona, Dios nos restaura si tú te humillas. Pero si no nos humillamos, vamos a ser como este hombre, ¿verdad? Que perdió todo. Dice que, pues ahí prácticamente le estaba diciendo, ya, se acabó para ti, se acabó. Qué feo es llegar, ¿verdad? Y que te digan, ya no amas. Que tú le digas a tu padre un renuncio y llegas el lunes al otro trabajo y te no, es que ya no ocupo otra persona. Y regresas con tu padre y dices, lo siento, men, ya. Acabo de agarrar una persona nueva, o acabo de, ya no te necesito. Y tú con el pago de tu carro para la siguiente semana, o el pago de tu casa, o la luz, qué sé yo, cualquier necesidad que sea, y no encuentras trabajo. Qué feo, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Somos nosotros los seres humanos porque no tenemos misericordia con nuestros hermanos, ¿verdad? Gracias que Dios no es como nosotros. Dios tiene amor y misericordia y nos recibe porque le fallamos a cada instante. Le fallamos en la forma de pensar, le fallamos en la forma de caminar con Él. Siempre le fallamos a Dios y siempre Dios está ahí y nosotros no. Nosotros no somos así. Uno le falla o alguien me falla, uno ya está, ay, pero no, ya no me gusta cómo trabaja, no, ya no, ¿verdad? Porque es la naturaleza humana. Por eso nosotros tenemos que estar refrescándonos siempre con la palabra del Señor para que aprendamos a perfeccionar nuestro caminar, nuestro corazón, ¿verdad? Dice, mas ahora tu reino, dice en el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Otra vez le confirmó, ¿verdad? Porque se fue en desobediencia, se afanó. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. El pastor predicaba los otros días el mensaje del afán. Yo no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad? Y yo medio leí tantito del afán, lo que hace el afán en tu vida. Entonces, el afán hace eso, te desvía, dice que te desvía del camino que tú debes de seguir, te desvía de tu corazón, distrae tu mente. Entonces proviene cansancio a tu vida, porque es tanto tu afán que tú trabajas al 1000 por hora y confías que tú lo vas a lograr y se nos olvida que no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que aquel de arriba nos está respaldando. Y es lo que le pasó a este rey. Llegó él a un punto, dice, me esmeré, pues, y ofrecí holocaustos. ¿Hasta dónde lo llevó? Que él se le olvidó, hermanos, que era Dios que le había dado una promesa, que no eran sus fuerzas de él. Entonces, su afán de él lo hizo perder la paciencia de esperar. Imagínate si él viera esperar, ¿qué le costaba un minuto, un ratito más esperar para que viniera el profeta? Y le dijera, ahora sí, vamos a darle a todos estos, los vamos a atracar, los vamos a destruir. Y toda esa nación, todo, no sé, la nación o el continente, yo no sé, hubiera apoyado a este rey, porque Dios era ahí cuando Dios lo iba a, vamos a decir, yo voy a usar palabras no muy sabias, ¿verdad? Lo iba a dar a conocer, digamos, ¿verdad? Que Dios, vamos a decir, lo iba a exaltar ante todos y iban a ver la gloria de Jehová, ¿verdad? Pero como él se afanó, como él decidió confiar en su propia sabiduría, hizo atrocidades, hizo holocaustos. Dios no le dijo, ese no es tu trabajo, ese era el trabajo del profeta de Dios, del siervo de Dios que había puesto en su vida para guiarlo en ese trayecto de su vida, que ese muchacho era joven o ya estaba en una cierta edad, pero era joven reinando en ese reino. No tenía experiencia suficiente para decir yo soy el rey, yo sé las estrategias y todo eso. Aunque te creas muy gallo, como dicen por allá en mi tierra, ¿verdad? O aunque tengas mucho conocimiento en tu negocio, en tu trabajo, lo que sea, ¿verdad? Sin la sabiduría de Dios,
no sabemos nada, hermano. Somos ignorantes, dice la palabra de Dios. No sabemos nada. Solo estamos por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios y su sabiduría la que nos guía a nosotros en el caminar con Cristo Jesús, en esta tierra. Y para andar en paz con la gente, con los que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones. Mira, hermano, cuando tú llegas a un trabajo y tú le entregas tu corazón a Dios y tú oras, Dios te va a dar la sabiduría para soportar a aquel compañero que todo el día o toda la semana te anda, dicen ustedes los mexicanos, echando carrilla, te anda haciendo bullying, ¿verdad? Entonces Dios te da la sabiduría y va a llegar un momento de su vida de aquel hombre que va a decir, oye, ¿y tú qué tienes? Pues no te enojas, no dices nada, porque ellos ven que hay algo diferente en ti. Porque así debemos de ser los cristianos, enseñar algo diferente al mundo, ¿verdad? Porque el mundo nos ve como cosas raras. El mundo nos ve como si fuéramos nosotros vamos a suponer, un robot en ciertos puntos, ¿verdad? Que tú tienes que caminar así, ¿verdad? Entonces piensan que porque somos cristianos no fallamos. Yo siempre recalco esto y le digo cuando tengo la oportunidad de hablar con gente del mundo, ¿verdad? No es, hermano, que nosotros nos creamos santos ya, ¿verdad? Que no pecamos. Sí pecamos, pero la diferencia es que cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Tenemos un consolador, tenemos alguien, un Espíritu Santo que baja y dice, oye, hiciste esto mal, arrepiéntete. Y es ahí cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando tú no escuchas esa voz interior, hermano, algo está mal contigo. Entonces nos arrepentimos y ya no hacemos lo mismo que el mundo siempre hace, porque en el mundo, si yo te contara a ti las cosas que yo hacía del diario, y por meses y por años seguía haciendo lo mismo en pecado, ¿verdad? Porque es lo que hace el mundo, el ser humano, el que no conoce de Dios, maquina el pecado, lo practica. ¿Qué es la diferencia de nosotros? Nosotros no lo practicamos, nosotros caemos y nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos caminando, ¿verdad? Seguimos luchando. No quiere decir que ya no vas a caer, no quiere decir, hermano, que ya no vas a tener, vamos a decir, un hoyo donde te vas a parar y caíste. Pero la diferencia de nosotros es que nosotros nos caemos, hermano, y nos levantamos y procuramos ya no volver a caer en el mismo hoyo. Se supone, ¿verdad?, que como cristianos es lo que nosotros debemos hacer. Porque Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos mantiene firmes, ¿verdad? Porque la gente del mundo no conoce lo que es cuando el Espíritu de Dios redarguye en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos necesitamos siempre mantenernos bajo la voluntad de Dios para que Dios nos guíe, ¿verdad? Y no afanarnos en esta tierra. Porque otra escritura dice, ¿de qué le sirviera el hombre ganar el mundo entero y todas sus riquezas si al final perdiere su alma, perdiere su salvación? ¿De qué nos sirve, hermano? De nada nos sirvió vivir cómodamente en esta tierra. De nada nos sirvió traer la troca del año, tener 20 grupos de trabajadores, qué sé yo, si al final perdemos nuestra alma. Como la otra ejemplo claro que tenemos, ¿verdad?, con el rico Lázaro y el pobre, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, que ese hombre era rico y aquel miserable pobre Lázaro ahí, ni las migajas le querían dar, pero al final él estaba en la gloria y aquel rico que lo tenía todo según él, llegó y no tenía nada y estaba en sufrimiento por el resto de su vida. Entonces de allí es que Dios nos quiere liberar. De allí es que Dios nos quiere sacar, hermanos, para que nosotros no lleguemos a ese lugar, para que no nos destruya Satanás, para que nosotros no nos robe la bendición que ya Dios nos dio, porque ya es tuya, hermano, ya es tuya, solo tienes que esperar y ser fuerte, porque ya Dios nos la dio. La victoria ya es de nosotros. Si la victoria ya es de nosotros, solamente necesitamos ser fuertes, creerle a Dios y seguir caminando con fe.
sin importar los obstáculos, hermano. Y si yo les contara los obstáculos en mi vida, yo sé que ustedes también, cada uno de nosotros, tenemos muchos obstáculos en nuestra vida, pero no por eso nos vamos a dar por vencidos. No por eso vamos a decir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no le voy a servir al Señor. Hermano, el Señor sigue siendo Dios contigo o sin ti en la iglesia, ¿sí? El Señor sigue siendo Dios, hermano, con tus dificultades y sin tus dificultades. Entonces necesitamos nosotros enfocarnos más con el Señor para permanecer firmes, para que no nos derrumbe, porque son dardos, dice, imagínate, son dardos que el diablo, que el enemigo nos tira diario, hermano, diario. Ya sea con tus finanzas, ya sea con tu esposa, con tus hijos, con tu mejor amigo, con tu teacher en la escuela, ¿verdad? Con tu compañero en el trabajo. Te va a poner una traba para que te desanimes, ¿sí? Entonces, pero desanimar ¿de qué, hermanos? Qué bueno que fuera solamente, pues hoy ya pasó y ya estuvo. No, el diablo va por más, el diablo viene por lo grande. El diablo viene porque él no quiere que tú llegues a la meta final. Él no quiere, hermano, que nosotros nos encontremos con Cristo Jesús y que Dios te abrace y te diga, hijo mío, llegaste. No quiere eso el Satanás. Por eso nos quiere destruir antes de llegar a la meta. Por eso es que Él quiere que nosotros, como hizo este rey, nos afanemos en esta tierra para confundir nuestra mente y así perdernos en el caminar con Cristo Jesús. Porque si nos perdemos nosotros, cuando el diablo, hermano, te confunde, cuando el diablo ya te tiene desviado y estás solo, es más fácil para él darte el tiro de gracia y ya se acabó, ¿sí? Porque a veces, mira, no me quiero tomar muy largo, ¿verdad? Esta parte que me han dado y doy gracias a Dios por eso, pero quiero aprovechar de decirles, ¿verdad? A los jóvenes, yo los jóvenes los veo y los admiro, todos los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Y siempre digo, ellos luchan porque tienen sus luchas, ¿verdad? También tienen sus cargas. A veces pensamos que no, pero sí las tienen, hermano, porque hoy en día, especialmente en este país, hay mucho bullying contra los niños, ¿verdad? Voy a usar este término porque estamos en una comunidad hispana, ¿verdad? Para los que vivimos aquí, ¿verdad? Sabemos eso. Los que están allá en nuestros países, pues sí, también hay, pero es un poco diferente. Pero aquí es un poco difícil, especialmente para los que se vienen incorporando a esta sociedad, porque a veces no hablan bien el inglés, ocupan ayuda especial con otros maestros para ayudarlos a que agarren el ritmo de los que ya están, como quien dice, encarrerados, encaminados, ¿verdad? Y se burlan. A mí me ha tocado ver cómo a veces jóvenes, y los he escuchado, nada más que a veces me da más pena a mí, ¿verdad? Y no digo nada, porque sí veo que a veces unos que otros son más cargaditos, ¿verdad? Hacia otros que no tienen suficiente conocimiento, vamos a decir, cómo expresarse, o quizás en el ambiente de lo que va de la edad, vamos a decir, son unos más maduros que otros, ¿verdad? Y a veces el diablo usa esa etapa de tu vida para amedrentarte, para decirte, tú no sirves, no, mira, todos se van a burlar. Dios, es mentira de Satanás. Cuando venga algo así, cuando venga una persona y te diga, tú no puedes, tómalo como un reto, hermano. Yo cuando a mí me decían, Abel, tú no vas a hacer esto, o cuando alguien me dice a mí, ¿sabes qué? Tú no lo vas a hacer, mejor no me lo digas, porque yo lo tomo como si me está retando. Entonces me esfuerzo más y le enseño a la persona con la sabiduría de Dios, ¿verdad? A su tiempo de Dios, que no es como ellos dicen, sino es como nuestro Padre del cielo quiere que sean las cosas cuando tú te sometes a Él. Porque si no nos sometemos a Él, hermanos, no valemos entonces la pena ni que te esfuerces. No vale la pena intentarlo, porque ¿de qué nos sirve, verdad? Dios es el que da la salvación, Dios es el que da la bendición, y no es por el sentir, no es por tu sabiduría, no es por tu esfuerzo como le pasó a este rey, sino porque Dios te va a poner ciertas personas en tu vida para que te guíen
en tu caminar. Escucha a esas personas que Dios ha puesto. Escucha a tu pastor, nuestro pastor, que reciba saludos donde quiera que esté, allá en Guatemala, los que nos ven, de aquí de la iglesia, ¿verdad? Alfa y Omega. Gracias por verme permitido, hermanos, hablarles a ustedes en esta mañana, en este día, ya es tarde. Gracias y que Dios continúe bendiciendo sus vidas y juntamente luchando y echándole ganas para apoyar la obra, apoyar nuestro pastor que está ausente, ya lo vamos a tener aquí muy pronto. Y así termina mi parte y yo le doy la parte a nuestro hermano Irwin. Gracias, que Dios los bendiga.